Soy el Padre Bruno Martínez, misionero en Egipto. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús se puso a enseñar en el templo y preguntaba: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud escuchaba a Jesús con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos el Evangelio de San Marcos y Cristo aclara un tema que la gente hablaba. Dice un padre de la Iglesia que aquí Cristo manifiesta que Él es el Señor. Manifiesta su divinidad. Pero quisiera detenerme en el último versículo del Evangelio que acabamos de escuchar. La multitud escuchaba a Jesús con agrado. Podríamos imaginar, a modo de una contemplación ignaciana, cómo nuestro Señor enseñaba a la gente, con qué oratoria, con qué claridad expresaba los misterios de la fe, y la gente lo escuchaba. Podemos ver a la gente escuchando a nuestro Señor con una paz, con una alegría, con una tranquilidad. Incluso en varias ocasiones nuestro Señor es como avasallado, por así decirlo, por la gente que lo quería escuchar. Porque esto es lo que produce el escuchar a Jesucristo. Produce agrado, produce paz, produce tranquilidad. Nosotros, por nuestra parte, podemos escuchar la voz de Jesucristo por medio de la oración. De hecho, la oración es esto, es hablar con Dios, como dice San Ignacio, como un amigo habla con su amigo. Eso es un coloquio, es propiamente la oración, un diálogo con Dios. Y debemos cuidar y velar que nuestra oración no se convierta en un monólogo en el cual le exijo cosas a Jesucristo, sino que sea un diálogo en el cual escuchemos la voz de Cristo, escuchemos su voz, aprendamos lo que nos quiere enseñar, escuchemos lo que nos quiere decir. Hay una bella historia que expresa esto que acabamos de decir. Había un aprendiz en la oración que caminaba por el desierto, pero esta persona se hallaba completamente confundido. Había frecuentado el contacto con diversos maestros de la oración y había pertenecido a muchas escuelas de oración, y cada una defendía cosas distintas. Entonces este aprendiz de la oración ya no sabía qué era lo más importante en la oración. Entonces decidió que lo único que le quedaba por hacer en el medio de esa confusión era dirigirse a Dios. Entonces le dijo: Señor, ilumíname. Unos me dijeron, dice, ¿no? Esta persona le dice a Dios: no pienses en nada y repite letanías sin interrupción. Verás que sentirás la liberación interior. Y Dios le dijo: ¿hiciste eso? Sí, Señor, responde el hombre. Lo hice durante meses hasta que se me secó la boca y tuve que abandonar esa escuela, dice. ¿No encontraste ninguna otra?, preguntó Dios, como interesándose. Oh sí, Señor, muchas más. Fui a otra donde me dijeron: tranquilízate, haz vacío en tu interior y encontrarás a Dios. Pero en el vacío solo estaba yo mismo, y como te buscaba a ti y no a mí, comencé a dudar también de esta escuela, dice el aprendiz. Bueno, quizás hay otra, replica Dios. Y dice el hombre: sí, Señor, no creas que esta fue la última, visité muchas más. Aprendí una gama enorme de posiciones para orar y me hice experto en posiciones, pero no en oración. Y así recorrí otras tantas, pero aún no sé qué hacer para orar. He llegado a convencerme de que no puedo orar y vengo a decirte que ya no me lo pidas más en mi interior. Y Dios le dijo suavemente: ¿no te di yo boca y oídos? Sí, Señor. Pero dime de una vez,
¿qué es más importante, escuchar o hablar? ¿Cuántas bocas te di?, dice Dios. 1. ¿Y oídos? 2. Entonces ya lo sabes. Interesante dato, ¿no? Orar es hablar con Dios, pero lo más importante en esa conversación es escuchar, es saber escuchar. Si queremos unirnos con Dios, escuchar su palabra, tenemos que siempre prestar atención a lo que nos quiere decir. Debemos entonces saber escuchar. ¿Hay que pedir? ¿Hay que decir cosas en nuestra oración? Claro que sí. Tenemos que dar gracias, tenemos que pedirle, porque Él mismo dice, pedid y se os dará, pedid. Él nos manda. Pero tenemos que cuidar de que nuestra oración no se vuelva un monólogo, sino que estemos siempre atentos a escuchar la voz del Maestro, a escuchar la voz de Dios. Y de este modo se podrá decir de nosotros lo mismo que de la multitud. Lo escuchaban con agrado. A María Santísima le pedimos en este día la gracia de siempre crecer en nuestra oración, de siempre rezar con mayor fuerza, con mayor ánimo y cuidando, entonces, como hemos dicho en este día, cuidando de que nuestra oración esté siempre esa parte esencial, que es escuchar la voz de Jesucristo. Allí, ciertamente, escuchando la suave y dulce voz de nuestro Señor, hallaremos paz, tranquilidad y, como dice el Evangelio, lo escucharemos con agrado. Ave María Purísima, sin pecado concebida.